Hola, 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 ¿cómo están todos telepensantes? Aquí el Libertario Federador en su nuevo capítulo de Café Sin Filtro. Y en el día de hoy me estoy tomando un café de Papua Guinea con un aroma, un sabor que deja un retrogusto espectacular. Así que se los recomiendo. En el día de hoy vamos a hablar del marxismo. Cuando hablamos de marxismo existen varios temas. Existe el marxismo cultural, el neomarxismo y otras influencias del marxismo. En este caso me voy a focalizar solamente en el marxismo clásico. Este tema lo vamos a abordar en varios videos. Esta es la primera entrega que se va a hacer sobre el marxismo. Vamos a ello. ¿Qué es el marxismo? Todo el mundo habla del marxismo, del comunismo, etc. ¿Qué es el marxismo? Bueno, el marxismo es una teoría que involucra la parte social, la parte política y la parte económica, que está originada por dos autores principales. Uno es Karl Marx y el otro es Friedrich Engels. Y este se centra en la lucha entre los capitalistas y la clase trabajadora. Según Marx, toda la sociedad está dividida como en varias clases sociales. Estamos como segmentados en clases sociales, cuyos miembros tienen más en común entre sí que con miembros de otras clases sociales. O sea, estamos en constante conflicto entre unos y otros. En un sistema capitalista, Marx creía que la sociedad estaba formada por dos clases principales, grandes clases. Una era la burguesía, que estaban en la élite, que eran los empresarios que controlaban la producción, etc., y el capital. Y el proletariado, que eran los trabajadores cuyo trabajo daba todo el valor. Por eso sale la teoría del valor trabajo. Y que eran como materias primas, que eran bienes económicos valiosos para la sociedad. Marx decía que el control de los medios de la producción por parte de la burguesía les da poder sobre el proletariado, lo que les permite limitar la capacidad de los trabajadores para producir y obtener lo que necesitan para sobrevivir. O sea, que había un estrujamiento, que había un abuso de la parte de la burguesía hacia el proletariado. Ahora, Marx escribió que las relaciones de poder entre capitalistas y trabajadores inherentemente explotadoras. O sea, el trabajador era inherentemente explotado por el capitalista. ¿Por qué? Porque el proletariado trabajaba y le daba el valor a los bienes que producía a través del trabajo y el capitalista recogía. Cosa que sabemos que cualquier economista sabe que no es el valor de los bienes no viene por un tema de trabajo, sino que viene por un tema de mercado, viene por otros incentivos. Entonces creía en este conflicto de clase. Y este conflicto de clase producía choque que se producía constantemente y lo que provocaba que la clase trabajadora finalmente derrocaría a los capitalistas. El marxismo tiene fuertes corrientes. El marxismo se le llama el marxismo-comunismo porque tiene una ideología que está relacionada, que funciona. O sea, en el mundo se aplicó la ideología marxista, pero lo que se aplicó fue el comunismo, que no es necesaria marxista. Tiene aspectos que se asemejan, por ejemplo, como la colectivización de la propiedad privada. O sea, tú no eres dueño de tu propiedad, sino que pertenece a un bien común, a un bien colectivo. Y ambas son el altruismo llevado al extremo. O sea, nosotros estamos por el colectivo, trabajamos, somos parte de un colectivo y hacemos todo por el colectivo. Tiene muchas otras ramas que son, por ejemplo, el fascismo o el nazismo, pero eso lo vamos a ver en otros videos. Ahora, la versión más clásica, que es la que estamos enfocándonos, se origina en Londres, Inglaterra. Está ideada por dos alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels. Y como nota aparte, Marx y Engels eran dos personas que eran completamente diferentes en cuanto a su estilo de vida. Marx era una persona que nunca trabajó, que era hijo de la burguesía, que se exilió a Inglaterra y que fue financiado por Engels. Y Engels era un activista, emprendedor y que ayudó mucho a Marx en cuanto a financiamiento y se encargó de divulgar otros tomos de una de las obras más importantes del marxismo, que es El Capital, o en alemán Das Kapital. Ahora, hablemos de los ideólogos más importantes un poco. Karl Marx fue una persona que nació entre 1818 y murió en 1883 y nació en Treveris, en Renania. Y Friedrich Engels nació en 1820
y murió en 1895, un poco más tarde que Marx, 12 años más, y nació en Barmen, en Westfalia. Nacieron en un contexto, porque siempre hay que tener en cuenta de cómo viene esto, nacieron en un contexto en que el mundo europeo emergente de las guerras napoleónicas y del Congreso de Viena eran lo que estaba a la orden del día, en el mundo donde el capitalismo había recién explotado y era el capitalismo que uno le puede decir el capitalismo industrial y el auge del expansionismo colonial. Entonces estaban los países, las potencias europeas que habían ya tomado muchas de las colonias y las estaban desarrollando y sacando recursos naturales o bien trabajándolas. Ambos vienen de regiones muy prósperas, porque esa parte alemana era muy próspera, y de familias burguesas. Eso es lo que la tienen en común, y después se fueron a Inglaterra. Bueno, ¿cuáles fueron las obras de estos dos autores? Bueno, entre las principales obras, las que podemos destacar son las siguientes. En el caso de Marx, tiene los manuscritos de 1984, la ideología alemana, elementos fundamentales para la crítica de la economía política y el capital. Y con respecto a la obra de Engels, podemos citar la situación de la clase obrera en Inglaterra, el origen de la familia de la propiedad privada y del Estado y el anti-Düring. Y ambos juntos hicieron el Manifiesto Comunista. Bueno, estas ideologías se han aplicado en varias partes en el mundo, en las cuales hasta el día de hoy en algunos se mantienen. Se ha aplicado en la China República Popular, en Corea del Norte, en Cuba, en Laos, en Vietnam, en la Unión Soviética y en varios países africanos. Sin embargo, hay ciertos países como la Unión Soviética que ya no tiene el comunismo como lo conocemos. Es importante decir una cosa. Cuando Marx y Engels idearon este pensamiento, esta ideología, ellos pensaban en una sociedad industrializada. Pero ¿dónde se aplicó? Se aplicó en países o zonas donde la gran mayoría de las personas eran agricultores. Por ejemplo, en la Unión Soviética. Y por eso que trajo tan malas consecuencias. A continuación vamos a ver cuáles fueron las grandes consecuencias del marxismo, las consecuencias nefastas que produjo el marxismo. Por una parte, fueron la gran cantidad de muertes que causó. Según el libro negro del comunismo, las muertes fueron de la siguiente manera: 60 millones en la República Popular China, 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 100.000 personas en los regímenes comunistas de la Europa Oriental, 100.000 personas en Latinoamérica, 30.000 en África y 100.000 personas en España, que se refiere a la represión del lado republicano antifranquista durante la Guerra Civil. Entonces, como podemos ver, esta es una de las primeras consecuencias importantes del marxismo aplicado en el mundo. Otra consecuencia es que produjo una escasez de bienes importante, porque sabemos que la necesidad de las personas la decidimos cada uno en libertad. Y en el sistema marxista comunista, la producción y la necesidad de las personas eran planificadas. Y al planificar no se pueden determinar a priori cuáles eran nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras inquietudes. Por lo tanto, se produce en paralelo un mercado negro al cual solo un puñado de personas tienen élite. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Bueno, trae como consecuencia pobreza, porque no tenemos suficientemente bienes para satisfacer nuestras necesidades, y unas hambrunas tremendas. Incluso en China, en la época de Mao, se murieron muchas personas por hambruna, porque no había suficientemente bienes o alimentos para alimentar a la población. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en un sistema marxista o en un sistema comunista marxista? Lo que ocurre es que en un sistema de libertad o un sistema democrático existe una élite que gobierna.
el marxista, que está en constante tensión, trata de tomar el puesto de esta élite, derrocar a esta élite, pero lo que los marxistas no se dan cuenta en un primer inicio, la persona que lo sigue, el proletariado que lo sigue, no se dan cuenta que, como en la rebelión de la granja lo decía Orwell, el marxismo o la clase política marxista, este partido, toma el poder y se convierte en la nueva élite. Entonces controla las mentes de la persona porque ve a todo adversario como un enemigo y por lo tanto el enemigo hay que eliminarlo para poder tener el control sobre las personas y el control sobre la ideología. Y como decía en el Tratado del Príncipe Maquiavelo, los medios de esta clase política justificaba el matar a las personas. Maquiavelo no justificaba la muerte, pero sí justificaba que algunos medios sirven para llegar a ciertos objetivos. Entonces, por lo tanto, la clase comunista, la clase marxista del partido se convierte en la nueva élite. Algunas conclusiones que son importantes para entender el marxismo clásico. Hay que tener mucho cuidado con el marxismo, porque suena muy bonito, tiene ideales fantásticos, tienes un altruismo que da una nobleza a la persona. Entonces, para poder entenderlo, hay que leerlo. No hay que solo quedarse con la lectura de las personas intelectuales, de la libertad, que hablan de cómo emprender, etc. También hay que leer tener este tipo de lectura para entender qué es lo que hay detrás. Porque no podemos defendernos de un adversario si no sabemos cómo él piensa. Eso es por un lado. Y por otro lado, existen muchos más autores que influenciaron el comunismo. No solo Marx y Engels, hay muchísimos. Entonces, por eso que vamos a hacer esta serie de videos. Por ejemplo, les puedo hablar de Gramsci, que influenció en el marxismo cultural, entre otros. Bueno amigos, esta es la última entrega de Café Sin Filtro. Aquí les habló el Libertario Federador. Lectura recomendada para hoy: El Manifiesto Comunista y La Rebelión de la Granja. Por favor, en esta 10ª entrega no se olviden de compartir, darle like y comentar para que yo pueda seguir mejorando. Les agradezco por su tiempo y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.